Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Están ahí? ¿Se me escucha bien? Aislinn, Leslie, Maricielo, Maritza, Yamile. Hola, ¿están ahí? Buenas noches, sí se escucha. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están listos para iniciar el taller? Sí, han repasado. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la fisiopatología respiratoria. Presten mucha atención, pregunten, ya, porque ese tema, pues, abarca un gran porcentaje en los exámenes. Así que vamos a dar inicio, por favor. Nayeli, te espera. Sí, un momentito, por favor, ahorita comparto. Buenas noches, chicos, ¿me logran escuchar? Sí se escucha. Ok, gracias. Bien, espero que tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Vamos a empezar con este tema que es muy importante porque también ha sido muy preguntado en los exámenes, especialmente en unidad 1 y también en el examen final. Estamos hablando en este caso de la insuficiencia respiratoria. Bien, para ello primero tenemos que tener en cuenta o recordar principalmente lo que es la fisiología respiratoria, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Primero, aquí observamos lo que compone o representa, en este caso, al sistema respiratorio. Aquí observamos lo que es el alveolo pulmonar. Sabemos que un conjunto de estos son conocidos como los racimos, ¿verdad? Racimos alveolares. Estos van a ser conocidos como la unidad funcional o fisiológica del sistema respiratorio, ya que como ustedes recordarán, aquí se va a llevar a cabo un importante proceso fisiológico que es conocido como la hematosis, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa la llamada hematosis? Esto precisamente, el intercambio de gases. Además, esta hematosis va a ser conocida como una respiración externa. ¿Por qué?
Miren, aquí observamos que la sangre venosa, que es, en este caso, tiene escaso oxígeno, pero abundante CO2, es decir, que está llevando el desecho, que en este caso va a ser el dióxido, hacia el exterior, va a intercambiar con el oxígeno, es decir, va a ingresar gracias a este proceso fisiológico. Al ingresar el oxígeno, va a enriquecer esta sangre. Es por ello que va a ingresar a lo que es el corazón izquierdo para posteriormente ser eyectado y pues transportar en este caso hacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que las células correspondientes puedan llevar a cabo sus funciones metabólicas. Aquí, por ejemplo, tenemos a la respiración celular. Una vez que llega en contacto, en este caso de la arteria o capilar, con el tejido, ¿verdad? Un conjunto de células forman un tejido. Es por ello que dice respiración tisular. Entonces, este proceso sí va a ser conocido como aquella respiración interna, ¿sí? Hematosis, respiración externa, y respiración tisular como respiración interna. Ahora, aquí también va a haber un intercambio gaseoso. Aquí, como podemos observar, está llegando los nutrientes, llega el oxígeno para poder generar, en este caso, energía, conocido como los ATPs. Ahora, para esto también recordamos un poco de shock. ¿Se acuerdan que les dije que la célula tenía que, en este caso, si había oxígeno, pues iba por el camino aerobio, ¿sí? En este caso también va a suceder lo mismo. Va a entrar el ciclo de Krebs y finalmente va a desechar CO2. Va a regresar por la sangre venosa y finalmente va a ser expulsada, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que está sucediendo en nuestro cuerpo cada vez que respiramos. Ahora, aquí, como dije, vemos al alveolo, pero este alveolo va a estar, como vemos, rodeado por varios capilares, ¿sí? Entonces, aquí si hacemos un zoom, aquí podemos observar que aquí hay un espacio alveolar y este sería un espacio capilar o vascular. En este espacio entre los dos observamos lo que es el espacio intersticial, que va a ser muy importante. A continuación lo vamos a ver. Además, aquí tenemos lo que es el surfactante, una pequeña capa que evita que el alveolo colapse. Además, tenemos a los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y aquí observamos el flujo sanguíneo. Ahora, aquí les dije que se acuerden porque va a ser un espacio aproximadamente de 0.3 a 0.4 micrómetros. Si este espacio se agranda por alguna patología, va a ser va a dificultar en este caso el dicho intercambio gaseoso. ¿Ok? Además, aquí podemos observarlo, vamos a hablar del punto Pasteur. Esto quiere decir que a nivel de la mitocondria va a haber entre 1 y 3 milímetros mercurio, ¿sí? De la presión de oxígeno. Ahora, si hay menos de esta cantidad a nivel de la mitocondria, donde se lleva a cabo la respiración celular, significa que va a ir por el camino anaerobio. Y es ahí cuando más o menos va a tener relación con el shock. ¿Se acuerdan que les dije que al ir por este camino anaerobio, si bien es cierto, va a darnos como producto 2 ATPs, pero también vamos a tener una acumulación de ácido láctico, lo que nos llevaría a la disminución del potencial de hidrogeniones y posteriormente a originar una acidosis metabólica, ¿verdad? Bien, eso es un recuerdo fisiológico, sí son cosas básicas que tenemos que entender para poder posteriormente comprender mejor la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. No hay ninguna pregunta hasta ahí, ¿verdad? Ok, continuamos entonces. Recuerden que pueden hacerme cualquier tipo de preguntas por el chat o simplemente encendiendo su micro. Ahora, vamos a empezar ahora con la cascada de oxígeno, ¿sí? ¿Qué es la cascada de oxígeno? En este caso va a ser aquel flujo de aire que vamos a nosotros inspirar, pero en este caso va a ser aire seco, es decir, antes que llegue a nuestras estructuras anatómicas y sea humidificada o calentada. Entonces, aquí primero tenemos que tener en cuenta lo que es la presión barométrica. Esta, como ustedes saben, en el ambiente existen varios gases, como el nitrógeno, como el oxígeno y como el CO2, entre otros. Ahora, lo que va a pasar aquí es que
todos estos gases van a hacer una presión. Y esta va a ser calculada como 760 milímetros mercurio, ¿sí? Entonces, aquí aproximadamente el oxígeno va a ser equivalente a 21% o 0.21, ¿sí? Esta es la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, esta va a ingresar hacia nuestras estructuras anatómicas y aquí por los cornetes nasales se va a humidificar y calentar, ¿ok? En este caso estamos inspirando aire seco, que como ya les dije, no está todavía humidificado o calentado, ¿sí? Simplemente es el aire que estamos, el aire ambiente, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la presión de oxígeno que está ingresando? ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar la presión barométrica, que es 760, por la fracción inspirada de oxígeno, que es del 21%. Esto nos va a dar 160 milímetros mercurio. Ahora, aquí también tenemos la presión de dióxido de carbono, que pues va a ser despreciable, va a ser aproximadamente 0.03, o sea, casi nada, a comparación de la presión de oxígeno. ¿Ok? Luego, como sabemos que el aire va a ir avanzando a través de unas estructuras, va a llegar a nivel traqueal o nivel bronquial, y aquí ya vamos a encontrar lo que es el aire traqueal humidificado. ¿Por qué? Humidificado ya que vamos a encontrar a lo que es el vapor de agua, que en este caso va a ser calculado como 47 milímetros mercurio, ¿sí? Entonces, según las leyes de las llamadas gases arteriales, cuando en un espacio existe un tipo de gas y llega otro, pues uno de ellos va a empezar a disminuir, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que va a pasar aquí. Que vamos a encontrar, entonces, a la presión de oxígeno con 150, cuando encontramos a 160. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vamos a disminuir con esta formulita, vamos a detectar o calcular la presión inspirada de oxígeno. Entonces, aquí vamos a restar a la presión barométrica menos 47, que es la cantidad de vapor de agua encontrado a nivel traqueal o bronquial, y vamos a multiplicarlo con la FiO2, que es de 21%. Esto nos va a dar 150 milímetros mercurio, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a encontrar dióxido, pero también va a estar despreciable, ¿no? O sea, mínimo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Como sabemos, el aire va a seguir avanzando. A ver. Bien. Aquí ya hemos juntado todas las formulitas de las diapositivas anteriores. Y lo que vamos a ver aquí es, como dije, ¿no? El aire está ingresando por las narinas, luego va a ir a los cornetes nasales, luego va a ir a nivel traqueal, bronquial, y finalmente va a llegar a estos asinos de alveolares, ¿verdad? Al conjunto de alvéolos. En este caso aquí tenemos uno de ellos y ya llegó el aire a este nivel. Ahora, aquí, de nuevo, nuevamente se aplica aquella ley de gases. Entonces, aquí ya vamos a encontrar a este gas, que es el dióxido de carbono, porque está llegando a través de esta sangre venosa para ser intercambiado. Ok, entonces aquí tenemos a la cascada, en este caso del aire seco, el aire ambiental que acaba de ingresar, ¿sí? El aire inspirado seco, que va a ser de 160 milímetros mercurio. Posteriormente, como les dije, a nivel traqueal, que va a ser por aquí, más o menos, por esos conductos, así, que esto va a ser de 150. Y posteriormente, para saber cuánto es la presión alveolar de oxígeno, cuánto finalmente llega aquí, vamos a usar esta fórmula. Presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de dióxido entre esta constante, que lo que va a hacer referencia es a la cantidad de oxígeno que está ingresando por cada también cantidad de CO2 que está saliendo, ¿sí? Esto va a ser calculado con 0.8. Ahora, aquí la PO2, ¿cuánto sería? 150, ¿verdad? Vamos a reemplazar. Esto luego va a ser disminuida con 40, que es la presión alveolar de dióxido que se está encontrando en este alveolo. Aproximadamente lo que estaría llegando es de 46 más o menos, pero como está saliendo y luego también está ingresando, va a quedar como 40. Ahora,
Entonces vamos a restar 150 menos 40 entre 0.8, que era la constante. Esto nos daría 100 milímetros mercurio. Entonces, a nivel alveolar vamos a encontrar una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros mercurio y una presión alveolar de dióxido de 40 milímetros mercurio. Ahora, lo que normalmente tendría que suceder es que esta cantidad llegue a intercambiarse con este capilar y que tengamos los mismos resultados, ¿sí? Sin embargo, en la fisiopatología que vamos a ver a continuación, ciencia respiratoria, muchas veces no va a ser así. Y para ello vamos a tener a esta gradiente alveolo arterial, que esta es la fórmula. Lo normal que podríamos tener es que sea menor de 90 milímetros mercurio. Sin embargo, si es mayor a esta, ya indicaría lo que es una alteración a nivel pulmonar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sabemos que la presión alveolar de oxígeno es de 100, ¿verdad? Y si solamente a nivel arterial ya llega, por ejemplo, 70, quiere decir que la gradiente diferencial va a ser de 30, ¿verdad? O sea, estaría indicando una alteración aquí, ya sea porque hay algún tipo de exudado, líquido, sangre. A continuación lo vamos a ver con mejor detalle. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo sé que aquí hay muchas fórmulas, pero todo esto... Ay, sí, a ver. Sí, o sea, bueno, mi pregunta es, según el proceso fisiológico, nosotros cuando respiramos, pues, por la nariz, el aire es calentado y humidificado, ¿no? Humidificado y de ahí pasa, pues, tráquea y alveolo. Pero, ¿qué sucede con las personas que muchas veces, por ejemplo, cuando tienen apnea, ¿no? Duermen con la boca abierta, roncan, y entonces se saltan el proceso de humidificación natural del aire que respira, porque al absorberlo por la boca, pues se saltan ese proceso. Claro, ahí también, de hecho, Ahora, cuando- aplicando disculpa, ¿no? Aplicando las fórmulas, bueno, esas personas que, en el caso de mi madre es una persona que ha tenido varios derrames, ya, y ella, por ejemplo, duerme con la boca abierta. Entonces, tiene el problema de que genera flemas. Entonces, si me podrías explicar, o sea, esa parte del procedimiento, ¿no? O sea, si se está saltando el proceso natural de humidificación y de calentamiento, entonces, ¿de qué manera le afecta a ella internamente? bueno, en este caso tendría que, te daría una respuesta por interno, porque en este caso estamos viendo lo que es la fisiología, o sea, lo normal, ¿no? Lo que tendría que suceder al ingresar por la nariz. Como tenemos estructuras aquí a nivel de los cornetes nasales, entonces ahí lo que va a ser, lo que normalmente el cuerpo necesita es, como vimos en anatomía, así, aire caliente, ¿verdad? Entonces, Claro. como tú dices, una enfermedad, entonces tendríamos que ya más o menos revisar la fisiopatología en este caso. Tendría que investigar un poco más y te daría la respuesta interna, ¿te Claro, parece? claro, o sea, ¿cuál es la fisiología natural de una persona que se salta pues el procedimiento de respirar por la nariz y lo hace por la boca? Ahora, Claro, se trataría esa ¿qué parte, como conlleva? usted dice. ¿Qué fisiopatologías conlleva? ¿Cuál es el Ujú. proceso, no? O sea, bueno, entonces, al ingresar el aire frío, se saca por fórmula, esto es lo que sucede, ¿por qué genera tantas flemas y todo eso? Exacto. Pues Ujú. como nosotros somos también alumnos y vamos a ser Sí, médicos, es bueno entender la fisiopatología de las enfermedades, porque si sí, no, ¿cómo vamos a exactamente. poderlas atacar y cómo vamos a poderlas solucionar? Exactamente. ¿Qué patología dijo que tenía su madre? Disculpa. No, ella le dio 3 derrames cerebrales. Sí, está Ah, recuperando, pero ya desde antes tenía el problema pues de que duerme con la boca abierta. ujú. Entonces se salta el proceso pues de humidificación y de calentamiento del aire que entra hacia los pulmones.
Exacto. Entonces ella genera flemas. Claro. Entonces, voy a investigar más acerca de ese caso y te lo comento por interno, ¿sí? Me dejas un mensaje. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias más bien por tu pregunta, porque tanto ustedes como yo también somos estudiantes y bueno, siempre estamos en constante aprendizaje. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, entonces ya, como vimos, ya en este caso la fisiología, lo que normalmente tendría que suceder, vamos a empezar hablando de la insuficiencia respiratoria. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Esta es un síndrome que se desarrolla cuando el sistema respiratorio no puede mantener la oxigenación o tampoco la ventilación. Ahora, ¿qué es un síndrome? Esto va a ser un conjunto de signos como también de síntomas que después se va a desarrollar cuando el sistema respiratorio no va a poder llevar a cabo, en este caso, una difusión correcta de oxigenación, es decir, que puede haber como consecuencia una hipoxemia, ¿no? Una disminución de concentración de esta a nivel sanguíneo, o una ventilación. En este caso, la ventilación pues, va a ser llevar el aire a nivel hacia nuestro interior, ¿no? Hacia nivel alveolar y viceversa, ¿no? Del entorno hacia nuestro alveolo y como dije, también puede ser lo contrario. Ahora, aquí podemos ver una tabla, en este caso va a ser un cuadro de disociación de hemoglobina. Aquí encontramos lo que es la saturación y aquí por abajo la presión de oxígeno en la sangre, ¿ok? Entonces, lo que va a ocurrir es que esto no es que ustedes conocen seguramente el pulsoxímetro, ¿no? En este caso, ¿qué pasa si está? Pues, lo normalmente puede estar entre 95, entre 100, ¿verdad? Y mientras esto va bajando, aquí lo vemos, esta curva, puede que a nivel de saturación de oxígeno esté más o menos normal. Sin embargo, a partir del 60 milímetros mercurio, esto ya va a ir de picada. A esto ya se le va a llamar una insuficiencia respiratoria. Sin embargo, cuando está disminuyendo en este lapso, va a ser conocido como una hipoxemia. Aquí podemos ver una comparación entre la presión arterial de oxígeno y la saturación. Entonces, aquí, como dije, ¿no? Entre 80 y 95 va a ser considerado como una hipoxemia. Y cuando ya a partir de 60 la presión arterial de oxígeno ya disminuye, esto ya va a ser diagnosticado como una insuficiencia respiratoria. Esto se tiene que calcular por el AGA, en este caso es el análisis de gases arteriales, o también conocido como la gasometría. ¿Sí? Ahora, clínicamente, ¿cómo se va a definir? Como dije, va a ser diagnosticado como una insuficiencia respiratoria cuando va a ser menor 60 milímetros mercurio. Además, también puede tener o presentar un cuadro de hipercapnia cuando es mayor de 45 milímetros mercurio, o también en algunos tipos de mecanismos no lo va a presentar. ¿Sí? Ya también va a ser considerado como hipocapnia. Esto debe ser calculado a un aire ambiental a nivel del mar, que es decir, con una FiO2 de 21%, y en este caso la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno tiene que ser menor a 300. ¿Sí? Ahora, a continuación vamos a ver, ya. Vamos a tener la clasificación de la insuficiencia respiratoria. Aquí vamos a tener dos tipos, según el curso de tiempo, es decir, según la instalación hacia nuestro organismo y los problemas base. Bien, aquí podemos ver que el curso de tiempo puede ser aguda, también puede ser crónica o también crónica reagudizada. ¿Sí? El que sea, en este caso, considerado como aguda, esto puede darse entre 1, 2 o 3 días. Sin embargo, no debe haber un antecedente previo, es decir, que no tengan el paciente POC o algún tipo de cardiopatías, etc. Aquí también el pH va a estar elevado y no va a haber mecanismos compensatorios, es decir, va a ocurrir muy rápido que en este caso los riñones, por ejemplo, no van a tener esta capacidad de poder activar estos mecanismos para poder ayudar al sistema. Es por ello que también es considerada como mal tolerada. Ahora, en la crónica, ¿qué podemos observar? Aquí ya va a ser diferente. Una crónica es ya considerada a partir de más de 3 meses aproximadamente.
Aquí ya vamos a tener una enfermedad previa, como en este caso tenemos la enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Aquí también el potencial hidrogeniano va a estar normal. Aquí sí va a haber una compensación crónica, como lo es la eritrocitosis. Esto va a darse por la médula ósea. Y también vamos a aumentar 2.3 de DPG. En este caso, esto va a servir, el aumento de esto, para que, en este caso, la curva de disociación se vaya hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina no se aferre tanto a estas concentraciones de oxígeno y puedan liberarlas con mayor capacidad, ¿sí? Es por ello que esto va a ser un mecanismo compensatorio. Es por ello que también va a ser mejor tolerada. Ahora, en la crónica reagudizada, esto puede ser en pacientes que tal vez no hayan seguido el tratamiento, como en este caso enfermedad pulmonar que se vaya a descompensar, ¿sí? Acá va a haber una comorbilidad, también como dije, una falla en el tratamiento, y también como dije, en este caso de patologías, la enfermedad va a ser progresiva, o sea que va a llegar a un punto en el que va a ir de picada, o sea, se va a descompensar el paciente. ¿Ok? Ahora, también tenemos como problema de base. En este caso, el problema de base vamos a tener dos. El tipo 1, que va a ser conocido como la hipoxémica, y el tipo 2, que va a ser conocida como la hipercápnica. En insuficiencia respiratoria hipoxémica, que también va a ser conocido como el tipo 1, aquí se va a formar más común, esta es la forma más común de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Hipoxémica quiere decir que hay una disminución de concentración a nivel sanguíneo de oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí también va a resultar de una disminución de la capacidad para oxigenar sangre, ¿sí? Como dije más adelante, vamos a ver aquellos mecanismos que vayan a conllevar a una hipoxemia. Ahora también tenemos a una insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿sí? Aquí va a resultar de una disminución de la capacidad para poder eliminar el sodio, lo que significa que se está acumulando, por ello que la presión a nivel arterial de dióxido va a aumentar. ¿Qué más tenemos? Que va a disminuir el potencial de hidrogeniones, lo que nos estaría llevando a una acidosis respiratoria. Ten en cuenta que el potencial de hidrogeniones con el de dióxido de carbono va a ser indirectamente proporcional. Es decir, que si el dióxido se sigue acumulando a nivel arterial, lo que va a ocasionar es que el potencial de hidrogeniones disminuya y viceversa, porque también vamos a ver en algunos casos con alcalosis, que es cuando hay un aumento del potencial, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bien, aquí ya vamos a poder observar lo que es insuficiencia respiratoria. Como dije, ¿no? Hay dos tipos, pero al anterior diapositiva había dos tipos. Ahora vamos a combinarlo también como insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2, también conocida como mixta. Bien, aquí vamos a ver que la presión arterial de oxígeno, como dije, la condición básica que debe de haber para determinar una insuficiencia respiratoria es que haya menor de 60 milímetros mercurio. Es por ello que la presión arterial de oxígeno, todas van a tener menos de 60. Ahora, en la insuficiencia renal de tipo 1, que es la hipoxémica, vamos a también ver que la presión arterial de dióxido va a ser disminuida, o sea, va a ser hipocápnica. Ahora, el potencial de hidrogeniones puede estar normal o también aumentado, porque no va a haber, en este caso, la acumulación de CO2, lo que nos llevaría, en este caso, a la disminución de pH, ¿verdad? Ahora, aquí también nos encontramos a aquella gradiente de diferenciación alveolo arterial que nos indicaba que había pues una alteración a nivel pulmonar, en este caso a nivel del proceso fisiológico del intercambio gaseoso, ¿no? De la hematosis. Aquí como vemos, esta gradiente está aumentada. Ahora, en esta alteración, como dije, se va a llevar a nivel pulmonar. ¿Ok? ¿Y esto qué nos va a ocasionar? Mecanismos de hipoxemia como la alteración de ventilación-perfusión, el shunt y también la alteración de la difusión. ¿Sí? Estos sí van a tener que ver con esto, a nivel pulmonar. En el caso de la insuficiencia respiratoria de tipo 2, como dije, ¿no?
tiene que ser menor de 60 milímetros de mercurio. También la presión arterial de dióxido aquí sí va a ser aumentada, aquí se va a ser considerada como una hipercapnia. Entonces, cuando hay una mayor concentración de dióxido, lo que va a suceder es que disminuye el potencial de hidrogeniones, ¿ok? Y al disminuir esto, lo que va a originar es una acidosis, disculpe. Ahora, la gradiente, ¿cómo va a estar? Normal. ¿Por qué? Porque no va a haber una alteración a nivel, en este caso, del intercambio gaseoso, porque va a ser una alteración extrapulmonar. ¿Sí? Más adelante vamos a verlo. ¿Qué quiere decir? Hacer referencia al entorno, ¿no? Por ejemplo, una disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Esto nos va a conllevar a un mecanismo llamado hipoventilación alveolar. Ahora, ¿qué sucede en la insuficiencia respiratoria mixta? Aquí ya va a estar combinado. Va a tener características tanto de la tipo 1 como de la tipo 2. Bien, aquí observamos que también va a estar disminuida en 60 milímetros de mercurio. Ahora, aquí también va a haber la presión arterial de dióxido va a estar aumentada, ¿sí? Es decir, que hay una acumulación de dióxido a nivel arterial, lo que nos estaría llevando a una disminución del pH. En este caso también va a haber una característica de la de tipo 1, porque aquí también puede haber una alteración a nivel pulmonar, a nivel del intercambio gaseoso, ¿sí? Es decir, una fusión. Ahora, no solamente tenemos estos tres tipos, algunos consideran a esta como tipo 3. En general, esta tipo 3 y tipo 4 va a ser relacionada a asociada a la enfermedad pulmonar crónica o al perioperatorio. Esto quiere decir que cuando una persona posteriormente será operada, a veces tiene complicaciones, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que estaría llevando la tipo 3. Es decir, que ambas van a ser dependiendo al contexto. Y de hecho, esta fue una pregunta del examen final, que sería relación del tipo 3 con una complicación después de que el paciente esté operado. Ahora, la tipo 4 ya va a ser asociada a la hipotensión, en este caso al tipo shock. ¿Sí? Ambos van a ser en relación al contexto en el que esté el paciente. Ok. Vamos a continuar entonces. Bien, aquí ya estamos en los mecanismos de hipoxemia. Como les comenté hace un momento, puede haber extrapulmonares o pulmonares. Los extrapulmonares hacen referencia a que hay una alteración, pero en el entorno, como les dije, ¿no? Puede haber una disminución en la presión inspirada de oxígeno o también de una hipoventilación alveolar. Y cuando es pulmonar es cuando ya la alteración en sí ya abarca lo que es el proceso de hematosis, como por ejemplo la alteración de ventilación-perfusión, el shunt y también la alteración de difusión. Entonces ahora vamos a hablar cada uno de estos tipos de mecanismos de hipoxemia que también van a ser conocidos como los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Son 5 puntos. ¿Sí? Vamos a verlos a continuación. Ahora vamos a hablar del primero de ellos, que es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Bien, aquí vamos a comenzar hablando que, bueno, primero que es una alteración extrapulmonar, pero ¿por qué? Esto va a ser causada principalmente por grandes alturas o también en contextos de lugares cerrados o en incendios. Generalmente, cuando nosotros respiramos la presión alveolar de oxígeno, vemos que está rica, ¿no? O sea, hay suficiente, está normal. Sin embargo, cuando, en este caso de grandes alturas, vemos aquí, por ejemplo, para entrar en contexto, una persona que se encuentra a una altura A, por ejemplo, y la otra vemos a una altura B. La presión barométrica de aquí, para la persona B, va a ser mucho mayor, ¿verdad? Y pues para la persona A va a ser menor. Es por ello que aquí vemos la flechita en mayor. En cambio, la fracción inspirada de oxígeno para ambos, que va a ser el 21%, va a ser igual. Y ahora la presión inspirada de oxígeno para la persona B va a ser mayor, ¿sí? Están en relación junto con la presión barométrica. Ahora, en este caso, en grandes alturas, si ponemos en contexto,
la presión inspirada de oxígeno, vemos que está bajando, ¿sí? Aquí es B, perdón. Entonces, si disminuye esta presión barométrica, lo que también va a pasar es que va a disminuir la presión inspirada de oxígeno, porque están en relación. Ahora, ¿esto qué va a conllevar? Que la presión alveolar de oxígeno, es decir, la que se va a encontrar aquí, también disminuya. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar aquí? No es que aquí teníamos que tener el proceso de hematosis, y de hecho sí se va a llevar a cabo, pero como está llegando poco oxígeno a nivel de aquí, el intercambio también va a ser menor. Es por ello que la presión arterial de oxígeno también va a disminuir. ¿Qué más tenemos aquí? Que la presión arterial de CO2 está disminuyendo. ¿Y esto por qué? Aquí observamos que va a haber, como dije, una hipoxemia, aquí, esto, y también una hipocapnia, o sea, menor a 45. Que la presión arterial de dióxido va a ser menor, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué podría ocurrir esto? Porque, por ejemplo, cuando a veces algunos de ustedes de repente han viajado, tendemos en este caso a aumentar nuestra frecuencia respiratoria, ¿verdad? Nos da taquipnia. O también, por ejemplo, en incendios, por funciones o mecanismos compensatorios, nuestro cuerpo va a intentar tratar de captar la mayor concentración de oxígeno de nuestro entorno. Es por ello que va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Y al hacerlo, estaríamos también expulsando CO2 a nivel arterial, porque en este caso el dióxido va a ser incluso expulsado 20 veces más rápido que lo que es expulsado del oxígeno. ¿Sí? Es decir, que va a haber una disminución de este tipo de gas. Esto va a ocurrir en grandes alturas. En caso de incendios, lo que va a ocurrir es que el oxígeno va a ser, ¿cómo decirlo? Intercambiado con otro tipo de gases, como el metano. ¿Sí? Entonces va a haber una disminución de esta concentración y por lo tanto va a haber otra vez una disminución de la presión alveolar. No va a llegar suficiente. Ahora, aquí podemos observar que la llamada gradiente diferencial alveolo arterial se está manteniendo. ¿Por qué? Aquí no hay ninguna patología que altere, en este caso, la difusión, sino que es un contexto externo, es un extrapulmonar, por en este caso, la situación en la que se encuentra la persona, ¿no? Incendios en un lugar cerrado o incluso en grandes alturas, ¿no? Por alteración de la presión barométrica. Es por ello que tenemos que acordarnos que la disminución de la fracción inspirada de oxígeno nos va a llevar a una hipoxemia, una disminución de la concentración de oxígeno a nivel sanguíneo y una hipocapnia, ¿sí? Una disminución también del gas, en este caso del dióxido de carbono. Causas más frecuentes que tenemos aquí, grandes alturas o intoxicación por gases tóxicos como es en el incendio. Y aquí tenemos un resumen, en este caso las causas, como ya las dijimos, la presión de oxígeno va a ser disminuida por el entorno en el que estamos, porque hay una disminución. La presión arterial del dedo también va a bajar porque aumenta nuestra frecuencia respiratoria. Y en este caso, la gradiente va a estar normal. No hay ningún tipo de alteración porque el mecanismo es extrapulmonar. Además, también aquí el paciente sí va a tener una buena respuesta al oxígeno, a diferencia de una que vamos a encontrar más adelante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Generalmente, como dije, va a ser extrapulmonar, o sea, relaciónalo al entorno. Más, en cambio, pulmonar ya va a ser referente a la estructura en sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Continuamos? Sí. Todo claro. Ok, gracias, Scarlett. Ok. Bien, otro mecanismo que vamos a encontrar aquí es el conocido hipoventilación alveolar. ¿Qué quiere decir aquí entonces? Vamos a tener aquí un montón de causas, ¿sí? Aquí vemos que hipoventilación, es decir, que no está llegando suficiente aire a nivel alveolar de nuestro entorno a nuestro organismo. ¿Por qué? Puede suceder por distintas patologías
o causas, en este caso del sistema nervioso central, puede ser por sobredosis de drogas, depresión anestésica, o también acá hay un síndrome conocido como es del Guillain-Barré, porque hay una alteración a nivel de los nervios, lo que nos va a impedir, en este caso, movilizar nuestros músculos que nos van a servir pues para llevar a cabo la ventilación. Esto también puede ser una alteración a nivel diafragmático. También tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, algún tipo de traumatismo que, por ejemplo, en esos casos, va a generar dolor y el paciente pues va a intentar inspirar lo menos posible. Es por ello que aquí van a disminuir la presión alveolar de oxígeno, va a haber poca concentración de oxígeno. ¿Y esto qué nos va a llevar? A que también disminuya, o sea, que no llegue en el intercambio, también pase poquito, o sea, que la presión arterial de oxígeno también va a disminuir de la misma manera. Porque en este caso el volumen alveolar lo está disminuyendo por estas causas. O también la obesidad, ¿no? Que no va a permitir poder expandir el pulmón de manera adecuada. Ahora, ¿qué más? Esto, como dije, ¿no? En el caso de los traumatismos torácicos, lo que va a generar de repente dolor al paciente para inspirar, va a disminuir la frecuencia respiratoria. Y esto lo que va a ocasionar es que aumente la presión arterial de oxígeno. Aquí es disminución. Bueno, aquí también va a ser disminución, ¿sí? O sea, lo que está llegando a nuestro alveolo va a ser tan poco que al pasarlo a nivel arterial también va a ser poco. Sin embargo, aquí vemos que la presión arterial de dióxido sigue aumentando. Sigue aumentando. Es por ello que aquí vamos a ver una hipercapnia, o sea que a nivel arterial el dióxido empieza a acumularse, no está recibiendo ningún tipo de intercambio. Es por ello que se va a decir hipercapnia, o sea, mayor a 45. Y se acuerdan que cuando había una mayor acumulación de dióxido, lo que iba a pasar es que disminuía, en este caso el pH, ¿verdad? Esto nos llevaría también a una acidosis, lo cual empeoraría también el cuadro. Y esta hipoxemia siempre va a estar, ¿verdad? Por eso lo llamamos insuficiencia respiratoria. Ahora, aquí vamos a encontrar la gradiente de diferenciación normal, porque no va a haber una alteración a nivel otra vez de la difusión, ¿sí? No hay algo que lo obstruya el paso, ni la membrana está engrosada, tampoco es que haya algún tipo de hemorragia, ni que, o también mucosidad, no hay nada que lo obstruya en realidad, o tal vez un émbolo por aquí, no, por ello que va a estar normal, porque eso también va a ser en este caso, extrapulmonar, ¿no? Debido, por ejemplo, a traumatismos, obesidad, a factores externos principalmente. Aquí también podemos ver un resumen de ello, en este caso la depresión, en este caso el sistema nervioso central, ¿no? Por sobredosis de drogas tal vez, lo que disminuiría la frecuencia respiratoria, ¿sí? Taquipnia, bradipnia, ¿sí? Una disminución de la frecuencia respiratoria. En este caso también, aquí la presión arterial de dióxido sí va a aumentar considerablemente, ¿sí? Porque en realidad puede estar expulsándose, ¿sí? Pero como hay una frecuencia respiratoria baja, no va a permitirlo que se libere. ¿Qué más? En este caso también tenemos la gradiente normal y también va a tener una respuesta a oxígeno. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Continuamos entonces. Aquí vamos a ver también la alteración de, en este caso, ventilación-perfusión. ¿Sí? Ventilación vamos a relacionarlo en este caso con el aire que está llegando a nuestros alvéolos y perfusión con la cantidad de nutrientes o en este caso sustancias que están siendo encontradas en el flujo sanguíneo. ¿Sí? Estos que vemos por aquí. Ahora, aquí podemos observar, en este caso, por ejemplo, de una neumonía o un edema agudo de pulmón, que cuando hay, en este caso, sustancias que están obstruyendo aquí el paso del oxígeno que está ingresando. Y por lo tanto, en este caso va a haber una alteración en la ventilación, ¿sí?
porque hay sustancias, por ejemplo, exudados o también líquidos, como en el caso de la neumonía, mucosidades, ¿sí? Que no va a permitir que el oxígeno ingrese a nivel alveolar y por lo tanto no puede llevarse a cabo el intercambio. Es por ello que el dióxido que está llegando se va a ir también como dióxido. No va a poder ser expulsado tampoco, ¿sí? Va a estar rondando por ahí. Entonces, en este caso, la perfusión sí va a estar correcta, pero la ventilación no. Esto sucede en este caso, esta es la más frecuente, ¿no? La neumonía. Aquí vemos que la gradiente alveolo arterial de oxígeno sí va a estar aumentada. No es como los dos anteriores que pues se veía normal porque no había una alteración a nivel de hematosis. Aquí sí va a haber, en este caso, debido a sustancias, por ejemplo, la neumonía, como edema, ¿no? De líquidos. Entonces, aquí también podemos observar, lo normal es que suceda esto, ¿no? Que llegue la ventilación, llegue el dióxido, pero en este caso ingrese el oxígeno. Y lo normal sería 0.8. Aquí esto es lo normal. Ventilación, perfusión, el equilibrio. Aquí vemos otro tipo de casos que va a ser ya conocido en este caso por tromboembolismo pulmonar. Puede ser en este caso por la presencia de un émbolo, ¿no? Aquí. Por un coágulo que ha llegado hasta este punto. Aquí, en este caso, va a haber una ventilación buena, pero la perfusión, o sea, no está llegando suficiente dióxido para ser intercambiado. Es por ello que aquí va a ser considerado por un espacio muerto, ¿sí? No va a poder ser calculado en este caso. Y la presión arterial de oxígeno va a disminuir. ¿Por qué? Porque no está llegando, pues hay una alteración en la hematosis, no hay este intercambio gaseoso, la sangre no va a poder ser oxigenada, ni tampoco, en este caso, la perfusión que está trayendo el dióxido, el desecho, para ser intercambiado con el oxígeno, tampoco va a ser liberado, expulsado. Es por ello que aquí también encontramos que la presión arterial de dióxido va a ser aumentada. Al inicio puede ser disminuida, ¿sí? Pero a medida que en este caso, las enfermedades respiratorias finalmente son progresivas, que posteriormente va a tender a aumentar, ¿sí? Es por ello que aquí vamos a considerar que la alteración de la ventilación perfusión a nivel de la presión arterial de dióxido primero va a estar baja. ¿Por qué? ¿Por qué baja? Porque al inicio va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria y cuando hay esto aumento, recordemos que el dióxido se elimina más rápido que el oxígeno. Es por ello que va a haber una disminución de este gas al inicio de la enfermedad. Posteriormente va a ser alta porque los músculos ya se están agitando y se están cansando, entonces van a tender a disminuir la frecuencia respiratoria. Es decir, que ya no va a eliminar el dióxido como al inicio lo hacía. Entonces, ¿qué va a tenderlo? A acumularlo. Bien, la respuesta de oxígeno en este caso va a ser normal también. Y las causas también pueden ser EPOC, en este caso la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la presión de oxígeno va a disminuir también, ¿sí? Porque no está ingresando como se debe, como normalmente lo debería hacer. Es por ello que aquí también, en ambos casos, va a aumentar lo que es la gradiente, lo que estaría indicando que hay presencia de hipoxemia. Ahora, bueno, continuamos si no hay otra pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Ok. Aquí vamos a encontrar ahora al efecto Shunt, también conocida como aquella insuficiencia derecha-izquierda. ¿Por qué? A ver, aquí vamos a encontrar, o ser conocida como este caso de derecha-izquierda, porque vemos que hay unas patologías congénitas, como la tetralogía de Fallot, donde hay una alteración a nivel de este tabique, ¿no? Tabique ventricular, porque la sangre que está llegando aquí, que tiene baja concentración de oxígeno, pero alta de dióxido, está llegando aquí al ventrículo derecho para poder ser expulsado por las venas, por la arteria pulmonar. En este caso no, o sea, se va a saltar este proceso, no va a llegar a los pulmones y hacer su hematosis, al contrario, va
a tomar un atajo y se va a fusionar o mezclar con la sangre que sí está siendo oxigenada y que está regresándose por aquí. Está rica en oxígeno. Entonces, lo que estaría provocando aquí, este es un tipo de etiología, pero también existen como, por ejemplo, el desequilibrio de ventilación-perfusión que vimos anteriormente, cuando hay una acumulación de sustancias que no deberían estar aquí, como por ejemplo hemorragias, en este caso acumulación de líquido, como en el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? O también neumonías, como los exudados, también edemas. Ahora, esto tampoco va a permitir el ingreso, o mejor dicho, la difusión, el intercambio gaseoso del oxígeno con el dióxido. Es por ello que se dice que va a saltarse este proceso. Acá no hay un intercambio gaseoso. Y si no hay un ingreso de oxígeno, la sangre que llega con dióxido, pues se va a ir también con dióxido. No va a ser oxigenada, es por ello que la presión arterial de oxígeno va a ser disminuida. Bien, miren, puede llegar normal el dióxido, ¿sí? Pero no va a poder hacer el intercambio. Aquí también podemos observar que la gradiente de diferenciación alveolo arterial va a aumentar. Es decir, que estaría indicando que hay una hipoxemia, que hay una alteración a nivel pulmonar, ¿sí? Ahora, también podemos ver que hay una hipocapnia. En este caso, la hipocapnia, como dije, va a haber una disminución de la presión arterial de dióxido. Ok, aquí vemos un resumen también del shunt. Aquí, si no haber una respuesta de oxígeno, en este caso la gradiente vemos que está elevada, o sea, más de 20 milímetros de mercurio, que sería lo normal. Una presión arterial de dióxido también va a estar disminuida, porque al inicio, en este caso, va a presentar lo que es un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Es decir, que va a expulsar gran cantidad de dióxido. Ahora, también encontramos otra vez una presión de oxígeno disminuida y una de sus causas también como el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Que básicamente es por la acumulación de líquidos a nivel alveolar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok. Vamos a continuar entonces. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de mecanismo que está conllevando en este caso una hipoxemia, que como ya lo dije, va a ser una disminución de oxígeno a nivel sanguíneo. Aquí nos vamos a encontrar con una alteración de la difusión. ¿Por qué? Puede que aquí haya en este caso un engrosamiento a nivel alveolar, a nivel de su estructura, de su tejido. En este caso puede deberse a una fibrosis, que podrían conocerlo como si las capas del alveolo se llegan a cicatrizar, algo parecido, es decir, se llegan a engrosar y no va a permitir el intercambio, no va a permitir esta función, proceso fisiológico que es llamado hematosis. Porque aquí tenemos en este caso algo que nos impide. Ahora aquí podemos observar una tomografía aquí de un paciente con fibrosis pulmonar, que encontramos que aquí los alveolos, al menos las paredes, se encuentran mucho más marcadas que las de aquí, que están casi transparentes. Entonces, esto podríamos graficarlo de esta manera, ¿sí? Aquí podemos observar aquí los alveolos que están engrosados, otros que pues están normales, otros a medias, y así. Ahora, en estos casos, los pacientes con fibrosis, en este caso va a tener, cuando está en estado de reposo, ¿sí? Va a tener una hematosis tal vez lenta, es decir, que el flujo sanguíneo esté pasando lentamente, que esté desechando el dióxido, ingresando el oxígeno, pero cuando en este caso hacen una actividad física, por ejemplo, caminar o tal vez subir las escaleras, ellos hacen un esfuerzo muy grande y por ello aumenta en este caso su frecuencia cardíaca y también la respiratoria. O sea, tienden a hacer un esfuerzo.
Es por ello que en estos casos el tiempo de paso de los glóbulos rojos por los capilares va a tender a disminuir, es decir, va a ser más rápido y que por ello el oxígeno que está llegando no va a poder ser captado de manera normal, como originalmente tendría que ser. Además, como estamos en este caso en una hipoxemia, las células van a querer captar oxígeno y con ello van a exigirle al organismo que esto suceda. Entonces, va a haber un consumo de oxígeno aumentado. ¿Qué más? Con ello va a haber una hiperventilación. Cuando hay una hiperventilación, como les dije, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. Y cuando esto sucede, va a conllevar a que haya una disminución de la presión arterial de dióxido, ¿sí? Que deseche más de este gas. Ahora, ¿qué nos va a llevar a esto? Una hipoxemia por la disminución de concentración de oxígeno y también a una hipocapnia, que quiere decir que hay una también disminución de dióxido. Entonces, puede ingresar normalmente a nivel alveolar el oxígeno, pero ahora aquí no va a poder hacer la hematosis porque hay un engrosamiento. Generalmente las paredes alveolares deben ser delgaditas para que lleve a cabo esta función fisiológica, ¿verdad? Entonces va a haber una disminución y por lo tanto la gradiente, esta gradiente alveolo-capilar que nos estaría indicando si hay o no una alteración a nivel alveolar o pulmonar estaría aumentada. ¿Sí? Eso va a suceder en la fibrosis pulmonar frecuentemente y también en las intersticiopatías, ¿no? Como la acumulación, en este caso, de líquidos. Ahora, aquí tenemos un resumen, ¿sí? Aquí también va a tener una respuesta de oxígeno, que como dije aquí, la gradiente va a estar aumentada, que va a indicar una alteración. La presión arterial de dióxido también va a estar aumentada porque va a haber una hiperventilación. Los pacientes, en este caso, tienden a aumentar su frecuencia respiratoria, ya sea por cualquier esfuerzo físico, en este caso, subir las escaleras, y con ello también ver una menor presión arterial de oxígeno, porque en este caso hay una patología que es la fibrosis, ¿no? Como unas costras, que va a permitir que la pared del alveolo se engrose. Aquí tenemos su etiología más común. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Bueno, Todo. ok, gracias. Vamos a continuar entonces. Bueno, aquí traté de hacerles un resumen de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo podemos hacer? También les hice uno también para shock, así que espero que les haya servido. También ese tipo de cuadros traten de esquematizarlos en una hoja y practiquen constantemente porque generalmente es lo que más viene en los exámenes. Que como ya les dije, ¿no? En este caso de unidad 1, porque es uno de los primeros temas que vemos en el CIR. Ahora, vamos a tratar de resumir todo lo que hemos hablado, ¿sí? Ahora, aquí vemos que la disminución del FiO2 y la hipoventilación alveolar eran debido a una alteración extrapulmonar, es decir, a una situación del entorno, ¿no? Puede ser grandes alturas o también por una intoxicación, en este caso, o por también una anestesia. Vemos que en la disminución del FiO2, las grandes alturas es una de las causas principales, como también en este caso los incendios o en los lugares pequeños. Aquí vemos que la presión de oxígeno está disminuida, la presión arterial a nivel, en este caso de dióxido, también va a estar disminuida porque va a tender a la hiperventilación, es decir, el aumento de la frecuencia respiratoria. Aquí va a estar normal esta gradiente alveolo-arterial, que siempre tenganlo en cuenta o relacionenlo mucho con un indicador de hipoxemia, ¿no? Que hay una alteración a nivel de hematosis. Ahora, hay una respuesta también de oxígeno, ¿sí? En este caso de la hipoventilación, que también es otra extrapulmonar, va a estar otras cosas más conocidas, también puede ser como el traumatismo torácico que les mencioné. Aquí la presión oxígena también va a estar disminuida porque pues, el paciente no va a poder inspirar por el dolor que está causando ese trauma. La presión arterial de dióxido va
a aumentar por la acumulación, ¿sí? Es decir, que la frecuencia respiratoria está disminuida. Ahora, recuérdense que que la presión arterial de dióxido debe estar mayor a 45 para que sea considerada una hipercapnia, ¿sí? La gradiente también aquí va a estar normal porque no hay otra alteración a nivel alveolar y también va a tener una respuesta al oxígeno. Es decir, que puede recibir en este caso oxígeno o oxigenoterapia, ¿no? Puede recibirlo con normalidad. Ahora aquí tenemos las pulmonares, que en este caso son porque va a haber una anomalía producida por una enfermedad a nivel de este proceso fisiológico de intercambio gaseoso. Es por ello que su indicador, que en este caso es la gradiente alveolo arterial, va a estar aumentada en estos tres tipos, porque la alteración está a nivel pulmonar, a comparación de estos dos. Ahora aquí, en la alteración de ventilación-perfusión, tenemos causas como el EPOC. También aquí va a haber una disminución de oxígeno en todos. Claramente tiene que estar menos de 60 milímetros mercurio. ¿Sí? Ahora, como al inicio les dije que había una definición clínica, que siempre tendría que ser menos de 60, pero en algunos mecanismos puede estar o no la presencia de hipercapnia. Vamos aquí, ¿no? Que, bueno, aquí está. En este caso, el aumento de este gas de dióxido de carbono, ¿no? Como es este caso. Y en el resto, pues, no está presente. Ahora aquí también tenemos, como dije, alteración. Puede estar baja al inicio. ¿Por qué? Porque al inicio de la enfermedad, el paciente va a tender a aumentar su frecuencia respiratoria porque de repente puedes tener disnea, entre otras cosas, ¿no? Se va a sentir fatigado. Como dije, también los músculos se van a llegar a cansar y finalmente va a haber una frecuencia respiratoria baja y por lo tanto va a conllevar a una acumulación de este gas a nivel arterial. Es decir, va a terminar en una hipercapnia. Aquí también hay una respuesta de O2 y otra vez el shunt, que también es conocido como aquella alteración derecha-izquierda por la cardiopatía congénita que les mencioné. En este caso de cuando se saltaba esa parte de la hematosis, no llegaba, se tomaba un atajo y se empezaba a mezclar con la sangre oxigenada. Es por ello que aquí no había una correcta ventilación-perfusión. Aquí también tenemos al síndrome de distrés respiratorio agudo, que en este caso se va a llenar el alveolo de líquido. O también podemos encontrar hemorragias o la neumonía, ¿no? Eso dije que era una de las más frecuentes. Esto, como ver una obstrucción ahí, no va a permitirle que el oxígeno vaya a la sangre a nivel arterial y que el dióxido, en ese caso, salga al exterior. Lo que va a ocurrir es que se disminuya este oxígeno. También va a disminuir el dióxido y otra vez encontramos la gradiente aumentada. En este caso no va a haber una respuesta de oxígeno y en este caso de la alteración de la difusión, que hace poco la vimos por el engrosamiento, por la fibrosis pulmonar, vamos a encontrar también disminuida, la presión de dióxido también va a estar disminuida, porque, como dije, cuando está disminuida es porque hay un aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente era muy fácil de agitarse, a subir escaleras. Ahora, también encontramos siempre este indicador, siempre relacionarlo con una alteración, también va a estar aumentado. O sea, más del valor normal, que es de 20 milímetros mercurio. Y aquí también va a haber una respuesta de oxígeno, una correcta respuesta de oxígeno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estos, como les digo, traten de ponerle una hoja y empezar a repasarlo. O incluso copiar los mecanismos, ¿sí? Y ustedes mismos empiecen a rellenar una vez tengan en claro todos estos conceptos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Sí. Mi pregunta era sobre la disminución de la fracción inspiratoria, ¿no? Disminución de la... ¿Qué sucede en el caso de los buzos?
Buzos. Porque, claro, porque ellos están no solo bajo la presión atmosférica, sino también la del agua. A veces descienden pues bastante profundo y eso también hace una presión sobre ellos. Sí, es cierto. Si no me equivoco, hay una sección en el libro de Guyton. Ujú. Has llevado fisiología, ¿verdad? Si no me equivoco, hubo un tema en ese curso. Actualmente no me acuerdo mucho porque ya lo llevé hace un año, pero también me escribes en el chat y te voy a responder esa duda en el caso de los buzos, porque Claro, hay un capítulo en el Guyton mismo. también sobre eso hay patologías. Claro, pero en este caso, como tú me comentas, la presión del mar, incluso, y ahí también hay otros factores que van a conllevar a lo que tú me dices que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Ujú. Sí, referente a esto, a esta fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, ¿alguna otra duda? Para continuar con los, en este caso, casos clínicos. ¿O prefieren tomar un break de 5 minutos? Sí, me parece. ¿Qué dicen? Sí, estaría bien, hombre. Ok. Entonces, regresamos en 5 minutos.
Bien, chicos, vamos a continuar entonces con esta sección del banqueo. Vamos a ver diferentes casos clínicos que he podido, en este caso, recopilar de los exámenes pasados, y entre otras preguntas que son conocidas como las TERS, ¿no? Que van a responder a algunos tipos de conceptos que hemos visto. Bien, en este caso vemos el primer caso clínico, que dice masculino de 23 años de edad, es traído de emergencia por presentar tetraparesia flácida reflexica de inicio, en este caso del miembro inferior, y que va a ascender al miembro superior. Además, una disminución de movimiento espontáneo ventilatorio, que quiere decir que tal vez los músculos están fallando por una alteración a nivel del sistema nervioso, y con ello podría estar llevando a una alteración, ¿no? a la respiración. Entonces, ahora vemos que los signos vitales, tenemos la frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria entre 8 respiraciones por minuto también, la saturación está baja, vemos 75%, también la presión arterial 140/110, y también la gasometría, que en este caso se ha dado por el análisis de gases arteriales. Vemos que tenemos aquí el FiO2, 21%, la saturación, la presión arterial de oxígeno y también del dióxido, y también tenemos acá en este caso, la gradiente alveolo arterial. Entonces, más o menos, ¿qué podemos pensar aquí, ¿no? El tipo de insuficiencia respiratoria. ¿Se acuerdan que al inicio les mostré una tablita de tipo 1, tipo 2, mixta, también de tipo 3 y tipo 4, que eran referentes a la situación, al contexto en que estaba el paciente? Sí, me parece que les han pasado las PPTs, ¿verdad? Sí, Ok, entonces vamos a ir pudiendo deducir más o menos aquí el tipo de insuficiencia respiratoria. Si tienen ahí la tablita, van a poder ir darse cuenta. En este caso, puse en la tablita la presión arterial de oxígeno, de dióxido, y también, si bien no me acuerdo, estaba esta. A ver. El mecanismo, en este caso, son mecanismo fisiopatológico que estaría llevando a la hipoxemia, ¿no? A la baja concentración de oxígeno a nivel sanguíneo. Y la etiología va a ser, pues, la referente caso a este casito clínico, referente al mecanismo, ¿pues sí? Bien. Entonces, ¿tiene alguna idea más o menos de qué tipo de insuficiencia respiratoria puede ser? ¿O lo analicemos juntos, tal vez? Pero estoy previendo para que puedan ir relacionando en este caso. Principalmente el análisis de gases arteriales, que básicamente ahí saber más o menos, por ejemplo, la hipercapnia, ¿no? Lo que les comenté, que debe ser mayor a 5 milímetros de mercurio, una insuficiencia respiratoria que debe ser, pues, menor a 60 milímetros de mercurio para que sea considerado como tal. Y también sobre la gradiente de alveolo arterial, que debe ser, bueno, su valor normal es menor a 20 milímetros de mercurio, y eso, ¿no? Que tienen que tener en cuenta más o menos para poder resolver ahora que sus exámenes, pues, van a ser presenciales. Bueno, entonces vamos a resolver juntos este casito clínico. A continuación vamos a poder ver las respuestas, pero vamos a analizarlas, ¿eh? He traído aquí para que nos sea más fácil de recordar en este caso, porque seamos sinceros que son muchos conceptos, ¿sí? Bien, a ver, todo indica aquí que en este caso tenemos que tener en cuenta la presión arterial de oxígeno, que es de 45 milímetros de mercurio, es decir, que está menor a 60 milímetros de mercurio, o sea, sí es una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? La presión arterial de dióxido. En este caso dice que tiene 70 milímetros de mercurio, o sea que es mayor a 45, ¿no? Ok.
esto estaría indicando lo que es una hipercapnia. Y entonces, la gradiente, ¿cómo la vemos? Está dentro de su valor normal, ¿verdad? Porque en este caso está en un rango de menos de 90 milímetros de mercurio. Ahora, teniendo estos casos, también podemos observar la frecuencia respiratoria, que generalmente es entre 8 y 16 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca, si la vemos un poco aumentada, la saturación está baja, ¿sí? Está baja. Recuerden que al inicio les puse una comparación, o una relación, mejor dicho, entre la presión arterial de oxígeno y la saturación, que es la que se mide por el oxímetro. También tenemos aquí la presión arterial y eso. Ahora, vamos a buscar en esta tablita, vamos a empezar a relacionar. Ok, sí, si bien es cierto, todas deben ser menor de 60 para que sea considerada una insuficiencia respiratoria. Entonces, ya, pues ahí tenemos un punto. Este caso clínico sí tiene que ver con insuficiencia respiratoria. Porque, como saben, en los exámenes no te ponen ahí arribita qué tema es, ¿no? Te ponen simplemente preguntas mezcladas y tú más o menos tienes que ir deduciendo a qué tema se refiere. Ahora, entonces ya, respiración menor de 60, correcto. Es una insuficiencia respiratoria. Pero vamos a ver de qué tipo es. Entonces vamos a ir seleccionando. Presión arterial de dióxido, ¿cuánto tiene? Mayor de 45. Esto es menor. Ojo que algunas literaturas también pueden considerarlo mayor de 50. ¿Sí? Aquí tiene menor. Entonces, no creo que sea una insuficiencia de tipo 1. Ahora, respiratoria de tipo 2, sí, efectivamente, está mayor, ¿no? Hasta 70 milímetros mercurio. También la insuficiencia respiratoria mixta también tiene una mayor de 45. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo podemos diferenciar esta insuficiencia respiratoria de tipo 2 y una mixta? Ambos son muy parecidos. En este caso vamos a hacerlo gracias a esta gradiente, alvéolo capilar. ¿Ok? En la insuficiencia respiratoria de tipo 2 va a estar normal, porque hay una alteración a nivel del entorno. ¿Sí? Como dije, ¿no? Puede haber un incendio, de repente la altura, por un viaje, etc. Pero, en este caso de la mixta, aquí ya va a haber, como va a ser mixta, va a haber puede ser una alteración a nivel pulmonar o una extrapulmonar. O sea que va a ser combinado, una mezcla, dependiendo al caso, a la situación. Pero vamos a encontrar que va a estar aumentada, en este caso la gradiente alvéolo arterial. Entonces, aquí le encontramos entre los rangos, ¿verdad? Es por ello que todo indicaría que sea una insuficiencia respiratoria de tipo 2. Ahora, ¿qué mecanismo podría ser? Aquí encontramos que puede ser de hipoventilación. ¿Por qué hipoventilación? En este caso, uno de sus etiologías más comunes, en este caso era el llamado síndrome de Guillain-Barré, porque esto conlleva a una alteración a nivel de los nervios y esto, por consiguiente, a nivel musculares, que puede tener, por ejemplo, aquí tenemos disminución de movimiento espontáneo ventilatorio. Es decir, que hay una alteración a nivel muscular, lo que nos está permitiendo o dificultando en este caso llevar a cabo lo que es la respiración, ¿no? Principalmente lo que es el diafragma u otros músculos que van a intervenir en la inspiración o también la expiración. Sí, entonces básicamente tenemos que enfocarnos en el análisis de gases arteriales y generalmente no le voy a pedir para rellenar, sino para marcar, pero tenemos aquí poder relacionarlo con todo, ¿no? Con su mecanismo, con su etiología, con su tipo de insuficiencia respiratoria. Porque en estos casos, ustedes que van a llevar integración básica, aquí le van a poner un caso clínico y de acuerdo a esto le van a venir varias preguntas de este mismo. Por ello que de repente le viene qué tipo de insuficiencia respiratoria es, o qué mecanismo, qué etiología y cosas así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo claro. Ok. Gracias. Ojo que a veces en los casos clínicos nos ponen algunos terminologías médicas que aún no conocemos porque estamos recién en primeros ciclos y así. Entonces, más o menos traten de buscar las palabras clave. Por ejemplo, aquella disminución de movimiento espontáneo ventilatorio. ¿Qué quiere decir? Que tiene relación a que hay una dificultad para poder llevar a cabo las funciones respiratorias. Ya más o menos lo podemos relacionar con un síndrome de Guillain-Barré. Vamos a ir en este caso a las claves, ¿verdad? Y bueno,
Ese es un tip que les doy. Enfóquense más que todo en aquellas palabras que conozcan, que iban acercándose a las claves. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente caso clínico. Bien, aquí ya observamos en este caso que dice, paciente presenta mejoría, por lo que se retira la ventilación mecánica. Después de 3 días, el paciente va a comenzar a presentar fiebre y también disnea, es decir, la percepción de que no está llegando suficiente oxígeno, ¿no? Que le falta aire. Entonces dice que el paciente va a comenzar a presentar, creo que copié mal. En este caso, el examen físico va a tener los crepitantes, es decir, al auscultarlos, en el hemisferio derecho, ¿sí? Por lo que se le toma una radiografía de tórax y también su respectivo análisis de gases arteriales. Aquí observamos este examen, que es la radiografía de tórax, y vamos a ver aquí una más extraña, que haría referencia en este caso a los crepitantes. Y como yo les dije, los crepitantes, en el tema del shock anterior, les dije que era como el ruido que se escuchaba ante la presencia de líquidos o sustancias al respirar, ¿verdad? Entonces aquí otra vez nos fijamos en lo que es el análisis de gases arteriales, como el FiO2, que ya está en 0.4, saturación en 90, la presión arterial de oxígeno está en 50, o sea que ya más o menos estamos refiriéndonos a una insuficiencia. La presión arterial de dióxido es de 20, y bueno, aquí la gradiente, ¿no? De 110 está súper aumentada. Entonces, más o menos, ¿a qué tipo de insuficiencia respiratoria podrían relacionar? Al tipo, El tipo 1. ¿En qué mecanismo puede ser? A ver, vamos a analizarlo. ¿Qué mecanismo podría ser? Si es, en este caso dice que presenta fiebre, está en un hospital, recordemos eso. Ahí hay una enfermedad muy frecuente que es intrahospitalaria, por lo que está presentando fiebre y también disnea, ¿no? También los crepitantes. sería, Sí, diga nomás, Escarlata. Estamos para aprender. ¿Puede ser un shock cardiogénico? Shock cardiogénico, tal vez, ¿no? Pero principalmente tenemos que enfocarnos, miren, el AGA, en este agua. La insuficiencia respiratoria, en general, siempre va a ser diagnosticada por la gasometría. Entonces, si en el caso clínico por ahí te ponen el AGA, ya más o menos hay que empezar a relacionarlos con esta patología, ¿no? Insuficiencia respiratoria. Luego vamos a poder ver aquí lo que les mencioné, esto fijo, tienen que grabárselo, ¿no? Que es la presión arterial de oxígeno tiene que ser menor a 60 milímetros mercurio, siempre. Si ustedes encuentran eso, ya empiecen a relacionarlo con lo que es esta patología, ¿sí? Ahora, mecanismos, ¿qué mecanismo estaría relacionado con una de las más frecuentes enfermedades intrahospitalarias? ¿Sí? ¿O lo resolvemos juntos? ¿Sí? ¿Está bien? A ver, vamos a ver aquí. Bien, aquí también hemos llenado con las tablitas para poder explicarlo mejor. Bien, entonces, vamos a poner en contexto. El paciente ha dicho que está en un hospital y que se ha retirado la ventilación mecánica. ¿Ok? También presenta crepitantes, es decir, que ha ido a nivel alveolar en sus pulmones, y incluso se le mandó a hacer una radiografía en el que encontramos ahí, ¿no? Como una imagen, un espacio blanco, y en este caso haría referencia a que efectivamente hay contenido líquido. Entonces, para ya confirmar, se le va a pedir este análisis de gases arteriales, esta gasometría. ¿Qué vamos a poder ver ahí? Como dije, ya, listo, esto. Principalmente lo primero que tendríamos que ver. Después, empezamos a ir a lo que es la presión arterial de dióxido, que va a estar en 20, ok. Entonces, está disminuida. Vamos a ir con la tablita que tenemos aquí, que la presión
Ok, listo. Todas tienen esto, porque efectivamente es una insuficiencia respiratoria. ¿Qué más tenemos? La presión arterial de dióxido. Aquí está menor de 45. Aquí está menor de 45 y el resto está mayor. ¿Sí? Scarlett tenía razón. Ella relacionó mucho, primero esto, y después con el dióxido dijo, ah, ya, tipo 1 defecto. ¿Ok? Listo. Acertado. Luego, tenemos que ver también la gradiente alveolo arterial. Aquí encontramos que está disparado, 210. Lo normal que era menor de 20 milímetros mercurio. O sea que aquí sí hay una alteración a nivel pulmonar. De repente, o en este caso a nivel alveolar, ¿no? De repente el paciente tiene un engrosamiento, de repente tiene una acumulación de sustancia, por ejemplo, líquida. ¿Por qué? Esto lo confirmamos porque al auscultarlo encontramos los sonidos, los llamados crepitantes, que indican la presencia de líquido. Ahora, también tenemos que relacionarlo en el contexto en el que está el paciente. Está en un hospital y una de las enfermedades más frecuentes que tienen los pacientes es la neumonía, generalmente porque es a nivel intrahospitalario. Ahora, aquí también tenemos una alteración, el mecanismo en realidad sería alteración de la ventilación-perfusión, porque como dije, la neumonía que trae acumulación de líquidos, también tal vez de glucosa, bueno, no creo, ¿no? Entonces es avanzado. Pero el punto es que no va a permitir este intercambio, ¿sí? Lo que va a traer es una hipoxemia por la baja concentración de dióxido y también la hipocapnia, la baja concentración de dióxido, porque de repente está hiperventilado, ¿sí? Entonces, relacionamos bastante estos crepitantes, como les dije, ya lo escuchamos desde el clase anterior, de shock. Siempre, crepitantes, presencia de líquidos a nivel pulmonar. ¿Sí? Siempre relacionenlo a eso, que les va a servir bastante. Y apenas vean váyanse a mirar principalmente esto, ¿no? La presión arterial de dióxido y la de, perdón, la de oxígeno y la de dióxido. Entonces, ya con esto, ojo que la gradiente les va a servir para determinar si es una alteración pulmonar o extrapulmonar. Extrapulmonar del entorno, incendios, grandes alturas, o en pulmonar por otras patologías ya a nivel alveolares, ¿no? A nivel estructurales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? No, Ok. Yo, una pregunta, por favor. Sí, sí. Me quedó claro que, por ejemplo, para ver o sacar qué tipo de insuficiencia, como que nos centramos primero en el AGA, ¿cierto? Sí. Y cuando ya queremos saber mediante qué mecanismo, en esa parte nos tendremos que centrar en los síntomas o algo por Claro, ahí. principalmente también ¿Qué es lo que va tendríamos... presentando? ¿Sí? ¿Cómo? Ujú. Ajá, sí, 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 te Allá. escucho. Como dije, también tendríamos que ver en este caso el contexto del caso clínico, porque aquí siempre nos van a dar como pistas. En este caso, el paciente está en un hospital, ¿verdad? Entonces, podría haber encontrado lo que es contagiado, en este caso, de neumonía, que es una de las enfermedades más frecuentes a nivel intrahospitalario. Pero también el examen físico. Después de hacer una historia clínica, nos damos siempre un examen físico. Entonces, aquí vamos a encontrar llamados crepitantes. Estos, como tú me dices, ¿cómo podríamos encontrar un mecanismo o saber de qué se está tratando, ¿no? De lo que nos está llevando a la hipoxemia. Bueno, en este caso vamos a relacionarlo con las pistas del caso clínico, ¿sí? Por ejemplo, como dije, los crepitantes, acumulación de líquido, que nos estaría llevando a una neumonía o tal vez un edema, ¿verdad? Entonces, también observamos también la radiografía, ¿sí? Que observamos una tonalidad blanquita, ¿no? Entonces, esto nos estaría llevando a que hay una, tal vez, mucosidades. Entonces, vemos que aquí relacionamos si hay presencia de sustancias a nivel alveolar, me está diciendo que no voy a estar captando suficiente tipo de oxígeno y con ello no voy a poder llevarlo a nivel arterial para posteriormente pues vaya el flujo sanguíneo hasta las células y lleven a cabo su metabolismo. Entonces hay algo que está obstruyéndome el paso. ¿Y qué puede hacer esto? Sustancias, ¿no? Como dije, líquidos,
hay una alteración de ventilación-perfusión. En este caso de la ventilación, porque no está pudiendo en este caso, mandar este intercambio gaseoso, ¿sí? Llevar a cabo esta función fisiológica. ¿Sí? Más o menos, ¿me entendiste? Sí, sí, entendió, gracias. Ok. Sí, chicos, siempre manténganse, como les digo, enfocados en las pistas que te puede dar el caso clínico. Si no entienden algún término por ahí que es nuevo, tal vez porque a veces sí nos ponen como que términos médicos para distraernos. Pero ustedes enfóquense en lo que más o menos ya las conocen, entonces ya crepitantes, líquido que podría alterar, en este caso puede ser también la ventilación-perfusión. ¿Sí? Y por entonces, para ustedes ya van a estar listos ya para dar su examen. Como les digo, ¿no? Les recomiendo que agarren su hojita, pongan estas variables, estas también de aquí, y digan, no, ya, bueno, más o menos ir analizando, analícenlo, no memoricen, analicen, ¿sí? Entonces van a ver cada tipo de estos mecanismos, y van a decir, ya, insuficiencia respiratoria, de hipoxemia, insuficiencia de tipo 1, ¿no? De tipo 2, vemos que es una hipercapnia, porque hay una mayor acumulación de dióxido a nivel arterial, y más o menos así van a ir relacionándolo, y para sus primeros exámenes ya van a estar más que listos. Bien, entonces continuamos. Bien, aquí es una de las preguntas también de examen que me vino a mí. A ver, más o menos con los cuadritos que hemos podido proporcionarles, ¿qué creen que tipo de insuficiencia podría ser? A ver, tómense su tiempo. ¿Puedo responder? Sí, claro. Ya, sería la de tipo 2. De tipo 2. ¿Ya? Entonces vamos a poder analizarlo, ¿les parece? Scarlett me dice que es de tipo 2. A ver, vamos a ver, poder analizarlo para poder tenerlo todos. A ver, vamos a encontrarlo aquí. Ya. ¿Qué dice la pregunta? Se realiza un análisis de gases arteriales, es decir, un AGA, a un paciente, el cual encontramos los resultados muestran que es la presión arterial de oxígeno, que es de 58. Ok, sí, efectivamente tiene una insuficiencia respiratoria. Ahora, aquí podemos encontrar también la presión arterial de dióxido, que es de 55 milímetros mercurio. ¿Sí? Es decir, que hay un aumento hay un aumento del valor normal de 45 milímetros mercurio. ¿Sí? Hay una hipercapnia. Ahora, el pH también más o menos lo encontramos entre sus rangos, ¿sí? Ahora, en este caso del gradiente alveolo arterial es de 250, o sea, se ha disparado. Está demasiado alto, porque lo normal, ¿cuánto era? Menos de 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia qué será, no? A ver, sí, tiene menos de 60, 45, todos tienen menos de 60, ¿no? Mayor de 45, también, ¿sí? La protección de hidrogeniones está más o menos, no está tan elevado. Vamos a considerarlo por ahí. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que lo que diferenciaba en sí a la insuficiencia respiratoria de tipo 2 o la mixta era esta gradiente? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, en este caso va a estar normal la de tipo 2 porque era extrapulmonar. Es decir, que la alteración, no había alteración a nivel del intercambio gaseoso. Es por ello que en este caso de la insuficiencia respiratoria de tipo mixta, aquí va a depender en este caso del tipo, generalmente también es pulmonar, es por ello que se va a llevar a cabo un aumento de gradiente, ¿no? Sí, también podría ser como Scarlett me dijo, de tipo 2, pero en este caso siempre lo estaría relacionando con un aumento del análisis de este gradiente alveolo arterial. ¿Ok? Mira, siempre
le va a poner este término, análisis de gases arteriales. Ustedes leen esto y ya, lo relacionan con insuficiencia respiratoria. Dicen, este tema yo ya lo estudié en verano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Ok, gracias. A ver, otro, aquí ya son, como les dije, unas preguntas dateras. ¿Se acuerdan del síndrome de distrés respiratorio agudo? ¿Cuál podría ser? ¿Qué mecanismo estaría relacionado con esta etiología? ¿Sí? ¿Se acuerdan de este CDA? Sí, era Shunt. El Shunt, ¿verdad? Y así efectivamente es importante también manejar, como les digo, los conceptos clave, porque van a ganar bastante tiempo con, en este caso, las preguntas que son para analizar como los casos clínicos, que ahí sí van a tener que empezar a como ver cada palabrita, encontrar la palabra clave y también analizar lo que son los valores normales y entre otras cosas. Y ustedes van a ganar tiempo con estas preguntas lateras, que son, por ejemplo, evento fisiopatológico del síndrome de distrés respiratorio agudo. Como ustedes me han dicho, es el Shunt, ¿verdad? Y efectivamente, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, síndrome de distrés respiratorio agudo, relaciónalo con la acumulación del líquido. Y esta acumulación de líquido lo que estaría aquí obstaculizando, en este caso, el paso de oxígeno hacia el nivel arterial, es decir, que no va a haber un intercambio, se va a saltar esta parte. ¿Sí? Va a haber tanta acumulación de líquido, aquí a nivel intersticial también, que lo que va a provocar es que no se lleve a cabo esta función. ¿Sí? También les pueden preguntar sobre la tetralogía de Fallot como una cardiopatía congénita. ¿Se acuerdan que a ese corazón le faltaba este tabique ventricular, que lo que hacía era separar estos dos tipos de sangre? Eso también podría ser una pregunta muy frecuente. A ver, otra preguntita. Esta. ¿Qué dice? Paciente con neumonía que se encuentra en insuficiencia respiratoria aguda, que no mejora la administración de oxigenoterapia al 100%, y tiene el gradiente alveolo capilar que indicaba lo que es una alteración a nivel pulmonar, ¿no? En este caso a nivel de la hematosis, del intercambio gaseoso. Y vemos que está bastante elevado, dice muy elevado. ¿Cuál creen que podría ser? Neumonía, dice. A ver. ¿Con qué relacionamos esta etiología, que es la neumonía? Que la vimos en un caso clínico hace un momento. Con el efecto Shunt. ¿Con el efecto Shunt? ¿Sí? A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Por aquí la vimos, ¿no? Insuficiencia, neumonía. En este caso, neumonía, a ver, vamos a retroceder. Está. Aquí. Aquí la vemos como la... De hecho, este mecanismo va a ser la más frecuente también. El que más se presente, el que más conlleve a una hipoxemia. Aquí encontramos a la neumonía como una etiología de las más frecuentes a nivel de la alteración, pero también encontramos en el tipo Shunt, ¿no? Como tú dices. En este caso, te va a aparecer mucho por lo que va a haber la presencia de esta sustancia, ¿no? A ver, aquí también lo vimos. ¿Dónde está? Aquí, una alteración de la ventilación, perfusión. Ok. A ver, aquí. Este fue. Se diagnostica una insuficiencia respiratoria con lo que le estuve mencionando a cada ratito, lo que podríamos ver siempre en los casos clínicos para relacionar lo que es insuficiencia respiratoria, ¿se acuerdan?
Gases arteriales. Gases arteriales, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Análisis de gases arteriales, o también puede ser por sus siglas AGA, ¿sí? O también gasometría, ¿sí? Esas preguntas les van a ahorrar bastante tiempo. Y bueno, para este caso también he usado este tipo de libros, que es la fisiopatología de Port. En este caso también está el Hammer, y si tienen alguna pregunta, no sé, ahora que van a iniciar sus clases, perdón, las matrículas la próxima semana, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, sí, dime, Maricelo. Hola, buenas noches. Quería preguntarte, como ustedes pasan ya al quinto ciclo, ¿verdad? Sí, ya tercer año. Y todos los años mandan un cuadrito con los respectivos secciones de práctica con teoría. No sé si podrían compartirlos para nosotros darnos una idea, porque me parece que hasta ahorita no nos han hecho nada y ya va a llegar la matrícula. Sí, me parece que cada año empiezan a cambiar este tipo de relación de teoría con práctica, porque incluso nos comentaron a nosotros también que, si no me equivoco, esta semana se va a llevar a cabo la reunión con la directora. Y bueno, también les vamos a pasar esa información por el grupo que tenemos de la academia. En este caso, como te digo, siempre está, cada ciclo empieza a variar, si no me equivoco, pero voy a tratar de buscarlos en caso coinciden con las secciones, porque de repente han aumentado más alumnos y esos factores también pueden cambiar. Sí, bueno, por si acaso, ¿no? Porque me acuerdo que en el ciclo anterior la directora no nos llegó a mandar a nosotros la distribución. Y nosotros usamos los de ustedes, o sea, de promoción y sí nos cuadró las Ah, secciones. ya. Aunque creo que nunca nos llegaron a pasar ese, ahora que me acuerdo. Pero igual, Sí, escúchame lo que dicen, no, no llegaron a pasar en ningún momento. no llegaron a pasar. Sí, respecto a esta pregunta, mira, lo que pasa que ¿cuándo fue el lunes? El lunes fui a la universidad y me dijeron sobre eso que ahora va a cambiar todo, ya que como ahora todos los cursos de carrera van a ser netamente 100% presencial, tanto la teoría y la práctica, va a cambiar todo, así como también están aperturando un nuevo local, el local 4, ¿no? Y ya pues, tienen que ver los grupos, así que lo que tienen en el grupo del año pasado ya no va a ser nada igual. Ujú. Ah, ya, entonces mejor esperar a lo que, Sí, a lo sí. que Y la otra resulta dijo que íbamos a tener una reunión entre el día 25, no, 24, 25 y 26. Vamos a tener una reunión entre esos 3 días. Y justamente la reunión va a ser para ello, ¿no? Para informar sobre los cursos, sobre las prácticas presenciales y hospitalarias, también, ¿no? Los grupos correspondientes. Ya. Hay que esperar, ¿no? Respecto si no recuerdan, el día de mañana tienen un simulacro. Voy a mandar un cuestionario, ¿no? Al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan marcar el horario donde ustedes deseen dar el examen. El examen va a ser muy similar al que nosotros hemos dado, ¿ya? A ello me refiero con el tiempo. En el caso de Noxas van a ser 10 preguntas en 15 minutos. Y en el caso de fisiopatología van a ser 20 preguntas en 45 minutos. Así que lean, estudian. No voy a preparar una pregunta que no hemos tocado. Todo va a ser de las diapositivas y de los temas que también se ha hablado. ¿Ya? Eso le va a servir bastante a ustedes porque ya como que también se vayan familiarizando. O yo creo que también en fisiología ya lo han hecho, ya esa dinámica, ¿no? Con el tiempo, sobre todo. Muchas veces te toman pues casos clínicos y a veces ni lo terminas de leer bien porque se te acaba el tiempo.
Bueno, vamos a hacer algo similar, ¿ya? ¿Les parece bien? ¿O necesitan más tiempo? O no sé. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, está bien. Está bien. Ya, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna consulta, duda? En cuanto termine la grabación, voy a subir, ¿no? Esto al Classroom para que también lo puedan revisar con más calma. Bueno, si no hay nada más que añadir, ¿no? Nos despedimos y hasta el día de mañana. Chao. Hasta Chicos, muchas gracias. Gracias.